Con este otro vídeo lo que vamos a aprender va a ser a colocar aparatos de medida, concretamente voltímetros y amperímetros. Un voltímetro es el que mide la tensión y se debe de conectar en paralelo, y un amperímetro mide la intensidad y hay que colocarlo en serie. Vamos a comenzar colocando amperímetros, es decir, para averiguar la intensidad que circula por una parte del circuito. Para ello vamos a montar primero nuestro circuito. Vamos a coger la fuente, vamos a coger un interruptor, vamos a coger resistencia, que está por aquí, y vamos a colocar esta por aquí, y ahora los vamos a unir. Vamos a modificar el valor de la tensión, lo vamos a dejar en 4 voltios. Le vamos a poner aquí un K, es decir, 1000 ohmios, y aquí le vamos a poner 500 ohmios. Para asegurarnos que no explota, lo vamos a poner en componentes indestructibles, que lo tenemos aquí. Si nosotros cerramos el interruptor, si os dais cuenta, del positivo sale corriente, que es en sentido convencional, que va del positivo al negativo, ¿vale? Y la misma cantidad de intensidad que ha salido del positivo tiene que volver. Por tanto, la I total, que es la que sale de la fuente, hace todo este recorrido. Vamos a comprobar esto. ¿Cómo podemos comprobarlo? Colocándolo, y como vamos a medir intensidad, vamos a colocar amperímetros. ¿Dónde están los amperímetros? Los tenemos aquí, que es lo que le llaman contador. Entonces nosotros encontramos aquí voltímetro y amperímetro. Cogemos un amperímetro y lo ponemos aquí. Vamos a comprobar la intensidad que pasa por esta rama, por esta parte del circuito. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que incrustar, es decir, meter el amperímetro, meterlo en el circuito, de tal forma que toda la intensidad pase por el amperímetro. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente eliminamos esta parte, cogemos el cocodrilo, y ahora lo que hacemos es conectar esta parte con el amperímetro y esta parte con el amperímetro. Si os dais cuenta, hemos colocado el amperímetro en serie con el circuito, porque lo que pretendemos ver es la intensidad que circula. Cerramos nuestro circuito y fijaros cómo aparece inmediatamente, aparece la intensidad, es decir, estamos hablando de 2,67 miliamperios, que debe ser la misma si yo acerco aquí el puntero, 2,67 miliamperios. Para comprobar que efectivamente en todo circuito serie la intensidad es la misma, vamos a colocar otro amperímetro aquí, para comprobar lo que hemos dicho antes, que la intensidad que pasa por aquí es la misma que la que vuelve. Pues simplemente cogemos el cocodrilo, eliminamos esta parte del circuito y ahora lo que hacemos es colocar otro amperímetro. Esta parte, esta parte y esta parte y esta parte. Vamos a comprobar lo que va a ocurrir y vamos a ver una diferencia y por qué esa diferencia.
Si nosotros cerramos el interruptor, efectivamente aquí sigue marcando los 2,67 miliamperios, y sin embargo en el otro lo que tenemos es menos 2,67 miliamperios. Son del mismo valor, pero fijaros cómo aparece negativo. ¿Eso por qué? El motivo es el siguiente: tanto en el voltímetro como en el amperímetro tenemos que observar la polaridad. Es decir, tenemos que conectar el positivo del amperímetro con el positivo de la parte positiva de la fuente y el negativo del amperímetro con la parte negativa de la fuente. Si os dais cuenta aquí, lo que es todo lo que son los amperímetros y los voltímetros tienen un puntito. Ese puntito me está diciendo el positivo. Si os dais cuenta, en este caso tenemos el positivo del amperímetro conectado con la parte positiva de la fuente. Por eso aquí nos da positivo. Sin embargo, en esta parte, ¿vale?, lo he puesto para que lo veáis. Estamos hablando de que el positivo está conectado con el negativo. Entonces hay que tener siempre cuidado, conectar positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Cómo solucionamos esto? Pues nada, bien sencillo. Quitamos esto, quitamos la conexión y la conexión, y ahora pues podemos conectarlo o bien coger otro amperímetro o simplemente hacer lo siguiente. Esta es la parte positiva, pues me la llevo a la parte positiva, y la parte negativa me la llevo a la parte negativa. Con lo cual, fijaros cómo está ya positivo con la parte positiva de la fuente y el negativo con la parte negativa de la fuente. Ya tenemos 2,67 miliamperios. Recuerdo que para colocar amperímetros que mide la intensidad hay que incrustar, hay que meter el amperímetro dentro del circuito. Por tanto, hay que abrir siempre el circuito, hay que abrirlo para poder meter las conexiones del amperímetro. Si nosotros quisiéramos medir una tensión, vamos a coger otra fuente, cogemos otro interruptor y vamos a coger dos elementos en serie, este por ejemplo, y vamos a poner este, y nosotros conectamos. Vamos a verificar también los valores. Vamos a dejar este como binomio. Como tenemos componentes indestructibles, no nos va a explotar. Esto vamos a poner 15. 15 ohms. Entonces, si nosotros cerramos el circuito, ¿vale?, vemos que pasa una determinada intensidad. Entonces, si nosotros queremos medir la tensión que hay en cada elemento, tenemos que ir a los contadores, en este caso voltímetros. ¿Por qué? Porque el voltímetro es el que mide la tensión. Y ahora, ¿cómo se coloca el voltímetro? Se coloca en paralelo. Si os dais cuenta, este es el principio, por ejemplo, de este componente. Este es el principio del componente, pues yo uno el principio del polímetro con el principio del componente y el final con el final del componente. Yo cojo y cierro el circuito y me está diciendo que este componente está sometido a 5,40 voltios. Si yo abro el circuito y quiero colocar a ver la tensión que hay aquí, pues cojo el voltímetro, observando la polaridad. Puedo coger este o puedo coger este que hay aquí, horizontal, y ahora hago igual. Esta es la parte positiva, esta es la parte positiva. Yo uno el principio del voltímetro con el principio del componente, final del voltímetro, con final del componente. Con lo cual, cuando yo cierro el circuito, me está diciendo que la tensión que hay en este componente son 3,60 voltios,
y la tensión en este otro componente sería 5,40. Se puede comprobar esto de la siguiente forma. Ya veremos con los circuitos que la tensión en un circuito serie es la suma de las tensiones. Si nosotros, como hemos dicho, que este elemento y este está en serie, si sumamos 360 más 540, es decir, la suma de las tensiones, nos da la tensión de la fuente. Eso ya lo veremos en sesiones anteriores con los circuitos. A modo de resumen, hay que decir que para colocar un amperímetro hay que abrir el circuito e incrustarlo en el circuito, y que hay que observar la polaridad, es decir, hay que conservar la polaridad, el positivo del amperímetro con la parte positiva de la fuente, el negativo del amperímetro con la parte negativa de la fuente, y que para colocar voltímetros no hay que abrir el circuito, no hay que abrir, simplemente la parte positiva se conecta con la parte positiva del componente y la parte negativa con la parte negativa del componente. Con esto damos por finalizada la sesión de colocación de amperímetros y voltímetros.